Amén, amados. Vamos a abrir la escritura nuevamente en el Salmo 32. En el versículo número 10. Vamos a leer. Dice: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Oremos al Señor para que nos ayude y nos bendiga. Señor mío, Padre, te bendigo, pues ciertamente tú eres Dios que reina y gobierna en todas las cosas. Entre todos los sabios, en las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti, mi Señor. Y así sigues engrandeciendo tu nombre y tu obra, Señor, en los hombres por medio de tus juicios. También ahora rogándote, mi Señor, que nos concedas buena meditación en tu palabra, buen entendimiento, Señor, para seguir comprendiendo, mi Señor, tu obra en todo el mundo y lo que tú estás haciendo, mi Señor. Así te ruego tu bendición a nosotros, Padre, por medio de tu palabra. Amén. Estuvimos meditando, amados, en la enseñanza anterior acerca de cómo el Señor tiene ciertamente vasos de ira y vasos de misericordia, a los cuales ha preparado, unos para ira, para destrucción, y otros para misericordia, para gloria. Y ya esto lo tiene Él preparado, y nos detuvimos particularmente, hermanos, a hablar acerca de los vasos de ira preparados para destrucción, y cómo ya el Señor tiene destinados quiénes son estos vasos de ira. Y mientras viven sus días en la tierra, el Señor los endurece para que hagan lo malo y castigarlos por sus maldades. Y también muchos de ellos, mientras pasan sus días en la tierra, el Señor les reparte dolores y en su ira los castiga también. A otros los entrega a la dureza de su corazón, a los placeres, a los deleites, a las riquezas, sin que alguna cosa le pase, pero finalmente serán cortados y también serán condenados. De una y otra forma hace el Señor con estos vasos de ira que Él ha preparado para destrucción, y vimos algunos también de los cuales la Escritura nos habla. Hay muchos más de los cuales la Escritura habla, pero nos detuvimos en algunos en esa ocasión. Y también hablamos de la misericordia que el Señor ha tenido respecto a nosotros, en también predestinarnos para salvación, para gloria, para la justificación por medio de su Hijo, entendiendo que todo esto que Él ha preparado para los vasos de misericordia es en Cristo Jesús, por medio de su Hijo, no por bien o mal que nosotros los creyentes hubiésemos de hacer o hubiéramos podido hacer, sino por su misericordia conforme a su elección. Ahora, aunque hemos hablado, mis hermanos, ciertamente de que habría muchos dolores para los impíos y que el Señor hace juicio contra ellos, y que, como dice aquí, al justo le rodea la misericordia, debemos entender también, para no entender mal esto, mis hermanos, de que no significa de que no van a haber pruebas o aflicciones o persecuciones para los justos. Así como hay impíos a los cuales el Señor hace que le venga mal, hay algunos, aunque es malo eso, el Señor, algunos, como hemos leído en Job, descienden en paz al Seol. Ahora, hay justos que sufren y hemos sufrido, hay pruebas, hay aflicciones, hay padecimientos. Sin embargo,
no podemos decir que esto sea malo para los santos, sino que es bueno. Y en esto se cumple también la Escritura, donde dice que hay justo que le sucede como si hiciera obra de impío, y hay impío que le acontece como si hiciera obra de justo. Pero nosotros entendemos, mis hermanos, que la prueba, la aflicción, la persecución no es la ira de Dios contra nosotros en condenación, sino que es su bondad para perfeccionarnos en el camino. Sin embargo, lo que también entendemos en cuanto a los impíos es que es su ira contra ellos. Entonces, quisiera que esto tengamos firme, mis hermanos, para que podamos pensar bien en cuanto a las escrituras de nuestro Dios y ninguno piense de que, no, entonces a los cristianos todos nos va todo bien. No, sino que también tenemos adversidad, tenemos aflicción, como la Escritura mismo enseña. Ahora, hablábamos también de los vasos de ira que el Señor prepara para destrucción y que con este juicio que el Señor está haciendo, ya Él ha matado a muchos, Él ha dado muerte a mucha gente en todo el mundo y lo sigue haciendo. Ahora, hay algunos que han quedado con vida y han sido sanados por el Señor de esta herida, porque Él hiere y Él sana. Y hablábamos de que muchos de estos, el Señor puede tener preparado juicio luego para ellos y para darles muerte. Pero también es necesario que entendamos, mis hermanos, que aunque hoy los impíos están así en su impiedad y en su maldad, no todos los impíos hoy en día son vasos de ira preparados para destrucción. ¿Por qué? Porque aún el Señor tiene pueblo entre los impíos. Y son vasos de misericordia preparados. Solamente que ahora están en impiedad, pero en el tiempo señalado por nuestro Dios serán salvos y se conocerá que son vasos de misericordia, que fueron preparados y elegidos para misericordia. Por eso no morirán bajo este juicio, bajo esta ira. El Señor los va a preservar porque tiene salvación para ellos. Ahora, a otros, mis hermanos, el Señor los dejará con vida, como ya hemos dicho, para que acumulen ira para el día de la ira. Estos son vasos de ira ciertamente preparados para destrucción. Pero también pueden haber, mis hermanos, entre estos vasos de ira preparados para destrucción, a quienes el Señor les haga que engendren hijos suyos. Y quiero que, solamente para mencionar esto, recuerden los reyes en Judá. Cómo habían reyes piadosos y otros entregados a la impiedad. Recuerden de quién fue hijo nuestro hermano Josías. Josías fue hijo del rey de Judá, Amón, el cual fue malo, grandemente. Sin embargo, este rey, habiendo hecho mucha maldad, su hijo fue piadoso. Entonces, aún mis hermanos puedan ver hombres impíos destinados a condenación, que el Señor haga que estos tengan hijos creyentes. Algunos de nosotros, nuestros padres, han muerto sin conocer al Señor. Y debemos decirlo claramente, están en condenación. Pero engendraron hijos a los cuales el Señor tuvo misericordia luego. Y los hizo y los creó para eso y los mantuvo con vida para eso. Es su obra, es su señorío y su potestad sobre todos los hombres. Entonces, amados míos, aún hay hombres impíos hoy a los cuales el Señor va a salvar. Recuerden cuánta impiedad hizo el rey Manasés, también rey de Judá, padre de Amón, padre de Josías. El rey Manasés hizo mucho mal. Su padre Ezequías hizo justicia, el padre de Manasés. Pero Manasés hizo mucho mal. Pero finalmente el Señor lo afligió y clamó y el Señor tuvo misericordia de él. Y luego podemos leer en las crónicas, en los reyes, cómo hizo justicia. E igualmente con nuestro hermano Nabucodonosor, a quien el Señor usó para ir contra Jerusalén y llevar cautivo a Jerusalén y llevar también
destruir el templo, la ciudad y llevar los utensilios de Jerusalén a su tierra. Y al rey lo llevó también y mató a sus hijos delante de él, y al rey le sacó los ojos. Y recuerden cómo dice en Daniel, cómo iba a ser con sus magos, con sus astrólogos, si no le decían el sueño. Era, malo. Sin embargo, el Señor lo tenía preparado para salvación. Y vino la salvación hacia él. Entonces, mis hermanos, esto lo menciono para que también entendamos la doctrina y veamos de que aún entre los impíos hay quienes el Señor vaya a salvar. Y el Señor va a hacer de esta manera, ciertamente, completando su número, los que Él ha escogido para salvación. Y también meditaba, amados, y ahora quiero que veamos esto. Cómo ciertamente la justificación, la elección, como hemos visto, tiene que ver con los juicios que nuestro Señor está haciendo. Pero meditaba también en otra obra, que es lo que vemos hoy en día que el Señor está haciendo, es una respuesta a los que los creyentes han hecho también. Y quiero que vayamos a Proverbios 15. Hay algo que la iglesia en todo el mundo ha estado haciendo, mis hermanos, y lo que el Señor está manifestando, y viene manifestando ya desde hace mucho en su juicio contra los pecadores, es una respuesta a esta obra piadosa que los creyentes han estado haciendo. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos es su gozo, su contentamiento. Es semejante a cuando dice: este es mi siervo en que mi alma tiene contentamiento. Y aquí dice: es su gozo. Entonces podemos decir que la oración de los rectos es su contentamiento. Él tiene contentamiento, alegría, deleite en la oración de los justos. Ahora miren el versículo número 29 de este mismo capítulo de Proverbios. Dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Entonces miren, Él está agradado, complacido, tiene su deleite, su alegría en la oración de los justos. Y es la oración de los justos a la cual Él oye. No así la de los impíos. Él está lejos de los impíos y su sacrificio, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. La oración de los impíos es abominación para Jehová. Pero el sacrificio, la oración de los justos es su gozo, su contentamiento. Y podríamos citar muchas escrituras, mis hermanos, acerca de la promesa que Él da de responder la oración de su pueblo, de los justos. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que el Señor está haciendo en nuestros días? Hermanos míos, el Señor responde a la oración de su pueblo. Y quiero que vayamos al Salmo 119. Cuando varios de nuestros hermanos en las Escrituras se nos testifica acerca de ellos, vieron la maldad de los hombres, algunos respondieron de esta manera. Miren el Salmo 119, versículo 136. Dice: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Entonces, ríos de agua descendían de sus ojos, es decir, llanto. Llanto a causa de que los hombres no guardaban la ley. Y en Jeremías 8, miren, como nuestro hermano también testifica acerca de esto. El Señor lo levanta al profeta para hablar juicio contra el pueblo de Dios, y así habla. Él comienza a hablar de los juicios de nuestro Dios contra el pueblo. Y miren el versículo 18 de este capítulo
hasta el versículo número 1 del capítulo 9. Dice: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, y espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Oh, si mi cabeza se hiciese agua, si mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Y como dice el Salmo, por cuanto no guardaban la ley, ríos de lágrimas, dice, o ríos de agua descendían de sus ojos. Y aquí el profeta Jeremías, a causa del juicio que iba a venir de parte de Dios por las maldades del pueblo, estaba quebrantado. Y aún decía: si mi cabeza se hiciese agua, si mis ojos fuentes de lágrimas. Y más adelante en el capítulo 13, versículo 15 al 17 dice: escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Da gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Entonces había un lamento de nuestros hermanos a causa de la maldad de los hombres, al ver la maldad de los hombres, y también a causa del juicio que iba a venir contra ellos, lo cual es conforme a la Escritura. Y recuerden el continuo dolor que Pablo tenía por sus parientes en la carne, que eran los israelitas. Entonces, eso es conforme a la Escritura, conforme a la doctrina de nuestro Dios. Sin embargo, mis hermanos, lo que está aconteciendo hoy también, nuestros hermanos lo expresaron así y oraron así. Volvamos al Salmo 119. Miren. La Escritura también testifica acerca de esto. Salmo 119, el versículo número 158. Dice, el mismo salmo, o el mismo capítulo, dice: veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Los veía y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Otro momento dice: ríos descendían de mis ojos porque no guardaban tu ley. Y aquí dice: me disgustaba por cuanto no guardaban tus palabras. Y miren, amados, el versículo 126. Esta invocación a nuestro Dios, a nuestro hermano, dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Le pide al Señor que actúe por cuanto habían invalidado su ley. ¿Y qué le está pidiendo? Si han invalidado la ley, ¿qué es lo que le debería venir a los que invalidan la ley? O quebrantan la ley, o delinquen contra Dios. Juicio. Entonces le dice: tiempo es de actuar, oh Jehová. Y amados, podemos unir estas dos escrituras, el 158 y el 126, para mostrar lo que también hay en el corazón del creyente. Ve a los malos quebrantar los mandamientos del Señor y se disgusta. Viene enojo por cuanto no guardan el mandamiento de Dios. Y eso eleva un clamor en el corazón de ellos al Señor con sus labios: Señor, actúa. Es tiempo de actuar porque están invalidando tu ley. Y esto también es conforme a la doctrina. Y quiero que nos detengamos en esto, mis hermanos, en lo que la Escritura dice en cuanto a la reacción de los justos contra los impíos
por cuanto quebrantan los mandamientos y el juicio que piden a causa de las maldades de los impíos a Jehová. Porque esto también está en la Escritura. Y nos vamos a detener más en esto, como nos detuvimos en cuanto a los vasos de ira, porque esto es algo de lo cual no se enseña y no se habla hoy. Entonces tienes a los de Wells, estos falsos maestros de allá de Estados Unidos, que no hay que llorar por los impíos porque se rebelan por el juicio de Dios. Y lloran y lloran y lloran. Pero también nuestro Señor ha dado testimonio de que los creyentes se disgustaban y pedían el juicio de Dios contra los hombres. ¿Qué es lo que no se oye? ¿Y qué es lo que los hombres y los evangélicos hoy no entienden? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Es una respuesta a las oraciones de los santos conforme a ello. Y vayamos a Génesis 18. Y amados, lo digo de esta manera porque lo que hoy en día no estamos viendo o no ha llegado a nuestros oídos como testimonio de la obra de nuestro Dios es grandes conversiones. O cuando hablo de grandes conversiones es de grandes multitudes convirtiéndose al Señor a causa de este juicio. Sino lo que el Señor hace llegar a nuestro oído es grandes cantidades de muertos en el mundo. Entonces lo que debemos entender es que esto que está pasando es una respuesta a la oración de los creyentes de juicio contra las naciones. Y vamos a ver unos ejemplos. Génesis 18, versículo 20 y 21. Dice: entonces Jehová le dijo, esto es Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra. Esto no es a favor de ellos, sino contra ellos. Había un clamor contra Sodoma y Gomorra que había subido y se aumentaba más y más. Este clamor iba en aumento contra estas naciones. Y el Señor dice, voy a descender a ver si han consumado su obra conforme al clamor que ha llegado hasta mí. Y en cuanto a Sodoma y Gomorra, miren lo que dice el capítulo 13 del mismo Génesis. Nuestro hermano Lot se va hacia esa región, hacia toda la llanura del Jordán. El versículo 11 al 13 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ya cuando Lot llega allá, él ve que la tierra es buena para su ganado. Pero cuando él llega allá, este testimonio ya había en cuanto a esas ciudades, que eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y ya hemos leído esta escritura, la volveremos a leer en Ezequiel 16, para ver la maldad de esta nación también. Ezequiel 16, versículos 49 y 50 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Y dice, todas estas maldades hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité, dice. Y volvamos allá al capítulo 19 de Génesis. Había un clamor contra ella, contra Sodoma y Gomorra.
eran pecadores contra Jehová en gran manera. La sodomía, abundaba allí la soberbia, la abundancia, la ociosidad, eran también sus maldades. Y el versículo 12 y 13 dice de esta manera: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Fueron a verificar, el Señor fue a verificar si el clamor y la obra de ellos era conforme a este clamor. Llegan y lo certifican así y le dicen a Lot: saca todo lo que tienes aquí, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, dice. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Había un clamor contra ellos. Y amados, podemos decir también, conforme Pedro, el clamor del justo Lot. Este justo que vivía entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y había un clamor contra ellos. Este justo que moraba entre ellos. Y el clamor se aumentaba más y más, más y más. Llega a la presencia del Señor. Voy a ver si ese clamor es conforme a su obra. Desciende y ve que esto es así y los voy a destruir. Los voy a quitar delante de mí. Miren la oración, mis hermanos, contra estas ciudades pecadoras que hizo que el Señor enviara su juicio, su destrucción contra ellos, los matara y no hubiese memoria de ellos. Miren el clamor, mis hermanos. El clamor que es oración. Y a la respuesta de la oración contra esta ciudad, el Señor envía destrucción. Porque ciertamente sus obras eran malas conforme al clamor que había subido delante de él. Entonces el clamor trajo destrucción a estas ciudades pecadoras. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes 19. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 18. Nuestro Señor tiene a Elías por profeta y está sobre todo en Israel delante de Acab, un rey malvado, cuya mujer era Jezabel, también malvada. Ya había dado muerte a los profetas de Baal, más de 450 profetas mató nuestro hermano Elías. Y vamos a leer desde el versículo número 1, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto en un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos,
porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Y miren lo que habla el profeta Elías ante Jehová. En 2 ocasiones dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y esto que hace en 2 ocasiones nuestro hermano Elías es una invocación a Jehová contra Israel. Porque miren Romanos 11, cómo el Espíritu Santo habla acerca de esto. Digo pues, desde el versículo 1 al 6 vamos a leer. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Miren cómo el Espíritu de nuestro Dios aquí muestra cómo era la oración de Elías, diciendo que él invocaba a Dios contra Israel, con esas palabras que hemos leído en el libro de Reyes. Entonces, cuando Elías abre esas palabras delante de Jehová, está invocando a Dios contra Israel. Y esto es semejante a lo que leímos en Génesis. El clamor contra Sodoma ha subido. El clamor de Elías fue contra Israel. ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y el Señor había dejado un remanente que no habían doblado las rodillas ante Baal. Y por ello también habla de esta gracia. Por eso mencionaba también lo que decía al principio en cuanto a los impíos, que hoy en día no mueren. El Señor tiene su remanente aún. Pero miren cómo Elías invoca a Dios contra Israel. Y el Señor luego le dice que ponga a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por profeta en lugar suyo. Y miren el juicio. El que escape de Hazael, de la espada de Hazael, la espada de Jehú lo matará. Y el que escape de la espada de Jehú, la espada de Eliseo lo matará. El juicio iba a venir.
Y podemos entender, mis hermanos, por las Escrituras, cómo luego ciertamente el Señor envía juicio contra la parte norte y la parte sur de Israel. El Señor envía a Siria, a los asirios y luego también a los caldeos contra ellos, por cuanto hicieron mal. Y en este caso el clamor de Eliseo fue contra Israel a causa de sus maldades. Y el juicio vino contra ellos. Miren, Segunda de Crónicas 30. Perdón, es Segunda de Crónicas 36, ¿no? Entonces hay un clamor contra los impíos a causa de sus maldades, como en Sodoma y como en Israel, de parte de nuestro hermano Elías. Ahora miren también esto. Segunda de Crónicas 36, del 11 al 16, dice: De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su servicio, obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, sus profetas, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, estos hombres malos, hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y envió a los profetas para anunciar el juicio que les vendría a causa de sus maldades. Y aquí podemos tener en cuenta la predicación del Evangelio que se hace en las naciones. La verdadera predicación por la verdadera iglesia que está en todo el mundo, no el falso evangelio. A quienes el Señor ha enviado que anunciemos a los hombres que se vuelvan de sus malos caminos, de lo contrario vendría juicio. Y aquí habla en particular del profeta Jeremías, cómo el Señor lo levantó para hablarle al rey y que el juicio de Dios les iba a venir, para que se vuelvan de sus malos caminos. Y así levantó al profeta Jeremías. Ahora, vayamos a Jeremías 6, miren. Dice, aumentaron la iniquidad allá en Crónicas, hicieron lo malo delante del Señor. Y Jeremías lo afirma también de esta manera, miren. Versículo 15 al 19 dice: ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Sonido de la trompeta, se avecina una nación contra nosotros. Pero dijeron, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Aborrecieron las palabras del Dios vivo. Capítulo 14, versículo 10 al 12, dice de manera semejante. Capítulo 14, Jeremías, versículo 10 al 12, dice: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos,
se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Se acordará de su maldad. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Semejante a lo que se leía hace unos días en Proverbios 1. Por cuanto clamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Cuando ustedes clamen, yo no oiré. Y me reiré cuando viniere calamidad a ustedes. Semejante a lo que dice aquí. Y amados, llega Nabucodonosor, envía a sus príncipes para llevarlos cautivos a Babilonia. Muchos son llevados para allá, otros se refugian en Egipto y se van a Egipto. Y el Señor envía al profeta Jeremías para decirles que no confíen en Egipto, no se refugien allí. Ese pueblo que estaba en Egipto le decía, dinos la palabra de Jehová. Jehová le dice, no confíen en Egipto, no vayan a Egipto, no se estén allí. Habían pedido palabra de Jehová. Jehová se la envía por medio del profeta y ellos se obstinan a seguir allí en Egipto y a seguir ofreciendo sacrificios a la reina del cielo, como habla la Escritura. Y miren el capítulo 44, versículo 20 en adelante. Ya el juicio había venido, la cautividad. Estos se van a Egipto, allá refugio, allá. Le envía al profeta para que no hagan así. Y miren lo que dice desde el versículo 20 de capítulo 44. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo, ¿no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres, oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová a todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto, por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. He aquí yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos hombres. Sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo entrego a Faraón, Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. El juicio iba a llegar a ellos. Habían hecho mal en la tierra de Judá, por el cual el juicio de Dios vino contra ellos en cautividad. Se escapan a Egipto y allí siguen haciendo mal, idolatría, abominación contra el Señor. Y allí también les iba a alcanzar
el mal. Iba a velar el Señor para mal contra él. Ahora, amados, aquí hay algo glorioso porque el Señor le dice unas palabras al profeta Jeremías que nos muestra cuál era su oración acerca de él. Miren el capítulo número 11. El profeta hablando de los juicios que iban a venir y tenía aflicción por lo que les iba a venir. Pero miren lo que el Señor le dice al profeta, el versículo número 14 del capítulo 11. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Había oración del profeta por ellos. Pero ya el Señor tenía resuelto castigarlo y le dice, tú no ores por mí. Y nuevamente en el capítulo 11, versículo que ya leímos, pero vamos a leerlo nuevamente. Capítulo 11, capítulo 14, perdón, versículo 11. Capítulo 14, el verso 11 dice, me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. ¿Cuál era la oración del profeta? Para bien. Pero ¿quién le estaba diciendo que no ruegue? El Señor. ¿Por qué? Ya había resuelto castigarlos y no iba a volver atrás su ira. O para usar las palabras que en otra escritura también están, de una nación como esta, ¿no se habría de vengar su alma? Claro que sí. Y le dice que no ore por ellos. Ahora, hay algo que hace el profeta. Porque todos ven al profeta como, oye, no, el profeta orando por el bien del pueblo, de los hombres, para que el juicio no venga. Que es verdad. Pero miren también lo que comenzó a hacer el profeta en un momento. Volvamos al capítulo 11. Desde el versículo 18 vamos a leer. Y esto es conforme a los salmos que leíamos al principio, en el Salmo 119. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Esto es acerca de él. Así decían del profeta. Versículo 20. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos. Mira, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de estos varones. He aquí yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada y sus hijos y sus hijas morirán de hambre. Y no quedará remanente de ellos. Pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Ya el Señor lo tenía, el año de su castigo. Capítulo 12, vamos a leer hasta el 3. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Este pueblo de labios me invoca, pero su corazón está lejos de mí. Versículo 3. Pero tú, oh Jehová, me conoces. Me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Miren la oración del profeta contra ellos también. Capítulo 17. Versículo 15 al 18 dice, he aquí que ellos me dicen,
¿Dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Y él les pone, Señor, tú sabes que yo no he pedido esto para ti, o contra ellos, perdón, a ti antes. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Ahora hoy, avergüéncense los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense ellos, y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo, y quebrántalos con doble quebrantamiento. Él había pedido el bien. Ahora ellos buscaban su vida, ¿y qué piden? Quebrantamiento. El día malo para ellos, o el castigo a ellos. Capítulo 18. Desde el versículo 18 al 23. Dice, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámosle de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Y miren lo que dice. Oh Jehová, mira por mí, y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo para mi alma? Semejante al Salmo 35. Me devuelven mal por bien. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira, como leímos en el pasaje anterior, semejante. Por tanto, mira Señor, yo pedí esto delante de ti por ellos, bien. Pero ahora miren lo que va a pedir. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas, cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Un tiempo oró por bien, pero ya cuando se levantaron contra él, oró para mal contra ellos, dejando así la causa al que juzga justamente. Y hermanos, pidiendo castigo contra ellos. Y el capítulo 20, versículos 7 al 12, dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces clamo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ve los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Vea yo mi venganza de ellos. Yo tu venganza de ellos. Entonces, amados, miren, esta oración de clamor contra ellos también. Y, amados míos, recuerden también, para que ninguno piense, ese es el Antiguo Testamento. Recuerden aquella oración. Mira sus acechanzas en Hechos.
se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo. Y habla y ora. Ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Qué está pidiendo? Venganza. Venganza. Entonces, amados míos, recuerden también el clamor que hace nuestro hermano Pablo contra Alejandro el Calderero. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras. Y vamos a leer en un momento algunos salmos de cómo es que el Señor va a pagar conforme a sus obras, teniendo en cuenta que este Alejandro era malo y le había causado muchos males. Pero miren, hermanos míos, la oración de los santos contra pueblos para que el Señor los castigue. Y cómo iban y predicaban y anunciaban el juicio para que se vuelvan. Sin embargo, cuando se volvían contra ellos, venía el clamor contra esos hombres. Amados, miren esto y recuerden esto. Hemos anunciado el Evangelio en los lugares que el Señor nos ha concedido a nosotros, y sé que la iglesia del Señor ha anunciado el Evangelio en distintos lugares. Yo sé que hay iglesias en estas naciones donde el Señor ha castigado y han predicado el Evangelio y han anunciado el día de la ira también. Pero los hombres no se han vuelto. Y el Señor se ha levantado grandemente contra ellos para castigarlos. Por cuanto aborrecieron las palabras, como hizo el pueblo de Israel con los profetas. Seguramente algunos de nuestros hermanos le hayan dado muerte, los hayan afrentado, golpeado, escarnecido, de alguna otra manera, como también en algún momento han hecho con nosotros. Ahora, ¿qué está pasando? El castigo de Jehová. Y recuerden, mis hermanos, cómo hemos anunciado el Evangelio antes de que estas cosas vengan a esta nación. Cuando habíamos oído que esta pestilencia de nuestro Dios estaba en otros países, le anunciábamos a los hombres que el Señor iba a venir también contra esta nación y que debían arrepentirse y que nada los iba a librar de la ira. Y hermanos, el Señor ha llegado así también a esta nación a castigar a los hombres por sus pecados. Y era nuestro clamor: Señor, salva a tu pueblo. Pero también al ver cómo aborrecían y no oían y aún detenían las palabras del Dios vivo, no había enojo e indignación contra ellos. Y a algunos les decíamos: el Señor, varón, te va a castigar. El Señor te pague por tus malas obras. ¿Por qué? Porque había ese celo verdadero. Y es conforme a las Escrituras. Y recordaba, amados, con esto, justo un día antes de que en nuestro país se decretara este estado de emergencia, como anunciábamos con mi hermano Edra, un varón venezolano, que decía ser creyente, pero amaba más a su familia y su trabajo. Y se fue así diciendo: bueno, esto es lo que me da a mí. Y él tenía más en estima a su familia y su trabajo. Varón, el Señor va a venir y te va a castigar. Y le hablábamos de que le va a faltar el trabajo, puede faltarle el trabajo. Y miren lo que pasó. Este varón trabaja haciendo repartos a domicilio, así. Y ahora ya no lo puede hacer. El juicio del Señor. Por cuanto aborrece las palabras del Dios vivo. Entonces la oración contra una nación, el clamor contra un pueblo, también está allí. Y la predicación del Evangelio, deseando que sean salvos. Pero también viene la indignación cuando aborrecen las palabras del Dios vivo, lo cual es verdadero y conforme a la doctrina. Y aún clamar contra ellos a causa de sus males. Ahora, miren estos clamores también. Salmo 5. Porque hay clamor contra naciones. Hay clamor contra pueblos. La predicación del Evangelio a las naciones. Y el clamor de los santos por salvación. Lamento por cuanto no creen, pero también viene celo cuando se levantan contra el Señor y aborrecen las palabras del Dios vivo, y allí viene un clamor de juicio contra ellos. Pero también hay clamor de santos en las Escrituras contra personas en particular,
como mencionaba hace un momento, de Pablo contra Alejandro el Calderero, y de nuestro hermano David contra sus angustiadores. Miren, Salmo 5, versículos 7 al 12, vamos a leer. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Pide castigo contra sus enemigos, sus perseguidores. Capítulo 10. Capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo número 12 al 16. Dice: levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para dar la recompensa con tu mano. A ti se escoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. El deseo de los humildes oíste. Y un deseo de los humildes, el castigo contra los malos, como hace aquí este humilde. Capítulo 17. Otra oración contra los malos. Versículo 13 y 14 dice: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Sal a su encuentro, póstrales. No está pidiendo ningún bien, sino castigo, juicio. Capítulo 28. Hablando de los que hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Versículos 4 y 5 dice: dales conforme a su obra, conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido, conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Otro clamor contra los malos. Salmo 52. Un clamor contra Doeg edomita. Desde el versículo 1 al 7. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua, y de la misericordia que hables hacia Él mismo, hacia David. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Profeta, Dios te va a hacer así. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Se reirá de él el justo. El capítulo 54. Nuevamente aquí contra los cifeos.
que también dieron aviso a Saúl contra él. David dice así, desde el versículo 1. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Nuevamente sus ojos, viendo la ruina de sus enemigos y pidiendo que los corte por su verdad. El Salmo 59. Dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Saúl. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios. Sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Ahora uno dirá, pero aquí pide que no los maten. Claro, pide que no los maten, pero mira qué pide que el Señor haga con ellos mientras estén vivos. Versículo 13, en adelante. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros, y rodeen la ciudad. Hallen ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Juicio. No los mates, para que sean un testimonio al pueblo de Dios de cómo tú vengas a los que se levantan contra los tuyos. Y el pueblo vea y entienda lo que tú haces. Para que el pueblo no olvide. Y amados, hablamos de la oración de Pablo contra Alejandro el Calderero. Y muchos hombres erradamente han hablado de estos salmos como salmos imprecatorios de venganza. No, ya nosotros tenemos que orar, como dice el Señor, orando por nuestros enemigos, por los que nos persiguen. Y es verdad, oramos así, como Jeremías en un momento. Pero también podemos orar como Jeremías luego que venga venganza. Podemos orar de cualquiera de las dos formas. No se debe pensar, mis hermanos, que ya eso anula, no. Ambas oraciones están en las Escrituras y ambas son verdaderas, son ciertísimas, son fieles delante de nuestro Dios. Entonces, es error lo que los hombres hablan de estos salmos. No es que, otros dicen, no, es que aún nuestros hermanos no estaban perfeccionados. Por ahí dijo un hombre, no, aún no habían alcanzado la redención completa, por eso oran así. Bueno, los espíritus de los justos hechos perfectos, dice en Apocalipsis 6, que claman así al Señor, conforme al quinto sello. Dice, Apocalipsis 6, 10. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Para que ninguno piense, no, ese es el clamor de hombres que, aunque redimidos por el Señor, entonces todavía no están perfectos porque están en sus cuerpos. Aunque la Escritura nos llama perfectos igual. Pero para que vean su error y su engaño, el espíritu de los justos, hechos perfectos, clama por venganza a Dios. Entonces, hermanos míos, no es de salmos de venganza o imprecatorios, no es de justos que aún no han sido redimidos completamente, no. Es del corazón de los creyentes, de lo que Dios ha dado a los creyentes. Y como leímos al principio en los Proverbios, el Señor tiene su gozo, su contentamiento en la oración de los justos. Salmo 9. Y el Señor responderá a estas oraciones y está respondiendo. Por eso, mis hermanos, meditaba y creo firmemente que los juicios que el Señor está mandando estos días a la tierra son los clamores de los santos contra los impíos, contra los pecadores. Salmo 9, 11 y 12 dice: Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Y recuerden este salmo, el Salmo 18. Hemos leído los clamores en los salmos de David contra sus enemigos. Y este Salmo 18 dice que David lo canta y lo dirige a Jehová el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. El Salmo 18 es cuando el Señor lo libra de Saúl, quien lo perseguía, y de todos sus enemigos. Versículo número 16 al 19. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿Y qué hizo con ese poderoso enemigo, con Saúl? Lo mató. Y el versículo número 46 al 48 dice: Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios. Saúl muerto, el Señor le venga de sus enemigos, el día que le libra de sus enemigos y de Saúl, y dice: Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El Señor le respondió conforme los otros salmos que leímos. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Y alaba y bendice al Señor por cuanto le libró de estos hombres. Entonces, amados, miren, el Señor oye la oración de los justos. Y recordemos algo, mis hermanos. No lo sé, pero oye, si llegamos a saber de alguno de los hombres que se han levantado contra nosotros y contra los cuales hemos invocado el nombre del Señor para que los castigue, de aquellos que nos han aborrecido en la predicación del Evangelio, de aquellos que nos aborrecen por cuanto somos creyentes, y oímos que el Señor los mata o envía un juicio, fue por cuanto clamamos así contra ellos. Claro, está el clamor de misericordia, amén, pero también está el otro clamor, el clamor de juicio contra ellos. Y cuando oigamos de alguno de ellos que conocemos que el juicio de Jehová viene contra ellos, oye, viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el que venga a mis agravios, porque respondió el clamor. Y esta es la oración, mis hermanos, que el Señor está respondiendo. He oído a los evangélicos pidiendo, como Miguel Núñez, ¿no? Y Sujel Michelén, pidiendo que oremos para que se consiga una vacuna, no entendiendo la obra de Dios. Y no la tienen. Y si es que el Señor hace alguna obra. Pero ya hemos entendido por la doctrina que si esto se detiene es porque Jehová detuvo su espada, detuvo su mano de juicio contra los pecadores, no por una vacuna. Y también, mis hermanos,
los evangélicos propusieron hace varios días un domingo de oración y de ayuno a Jehová para que el Señor quite este virus y esta enfermedad. No entienden que Dios es el que ha enviado esto. Y piden esa oración como desligando a Dios de su obra de juicio contra las naciones. Porque no la entienden. No creen en Dios conforme a las Escrituras. Ahora, ellos han orado, han ayunado, presidentes han pedido que se hagan así en sus países. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha detenido? No, no se ha detenido. El presidente de Estados Unidos, días antes que la mano de Jehová se agravara y no cesara su furor, pidió esto. Días después, la mano de Jehová se agravó más contra ellos. Claro, ¿saben por qué? ¿Saben quiénes piden esto? Presidentes impíos. Y sus allegados evangélicos son impíos también, falsos profetas, falsos apóstoles, mensajeros de Satanás, ministros de Satanás. Por eso no, el Señor no les oye. Entonces, mis hermanos, esta es la oración que el Señor le agrada. Y es la que está respondiendo en estos días, matando a los impíos, por cuanto no atendieron a sus obras, ni a sus consejos, ni a sus palabras, y han hecho mucho mal. Y algo que les comparto también con un hermano en estos días, era como el Señor está destruyendo, y la mayor mortandad hay en las ciudades que son las de turismo y de mayor vanagloria y de mayores deleites. Nueva York, en Estados Unidos, Madrid, en España, Milano, en Italia, está también París, en Francia, ciudades donde sale la moda, los deleites y todas esas clases de cosas perversas contra el Señor, y son los lugares donde hay mayor mortandad hoy en día. Entonces, esto es semejante a lo que se habla, aunque no voy a decir que es eso, sino para tomar esas palabras de Apocalipsis cuando habla de la gran ramera de Babilonia, de los deleites que había en esa ciudad, y estas ciudades llenas de deleites y de maldad, y el Señor agravando su mano contra ellos. Entonces, entendamos la obra de nuestro Dios, que Él está haciendo. Ahora, por último, hay un clamor, amados, que también meditaba hoy y traía consuelo también para mí, y espero que también a ustedes. Apocalipsis 22. Ya hemos leído gran parte de esta escritura, cuando el Señor dice, aquí vengo pronto, aquí vengo pronto, vengo en breve. Versículo 17 de Apocalipsis 22 dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Miren lo que dice el Espíritu y la esposa. El Espíritu de Dios, la esposa, la iglesia. ¿Qué piden? Que venga el Señor. Y el que oiga, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, Jesús, ciertamente vengo en breve. ¿Y cuál es la respuesta? Amén. Sí, ven Señor Jesús. Amados, estas palabras, ¿cómo se convierten en los creyentes? En una oración para que el Señor venga. Y si nosotros leemos todo Apocalipsis, vemos la venida del Señor y vemos los juicios que Él ejecutará y las cosas que Él va a hacer en la tierra. Y luego vendrá y hará cielos nuevos y tierra nueva y estará con sus santos por siempre. Pero miren esto, amados. ¿Cuál es el clamor de la iglesia? Ven, que venga. Y la iglesia ora, hemos orado, y la iglesia en todo lugar ora para que el Señor Jesucristo venga. Amados, debemos entender qué conlleva, qué implica que oremos así. Que las cosas que el Señor ha dicho que tienen que cumplirse para su venida, se cumplan. Y lo que leemos en las Escrituras acerca de su venida son juicios, pestes,
hambres, alborotos, terremotos. Leemos los juicios de Dios contra las naciones, amados míos. Entonces, el pedir que el Señor venga, que la iglesia esté pidiendo que el Señor venga, es que el Señor ejecute sus juicios contra los pecadores y traiga salvación a los suyos, pero que traiga juicio a los pecadores. Entonces, el pedir que el Señor venga es eso. Entonces entendamos, mis hermanos, el Señor está respondiendo a la oración de su pueblo, de su iglesia, que le está pidiendo que venga. Entonces el Señor está enviando sus juicios a la tierra, porque Él viene pronto. Él viene en breve. Entonces, amados, eso es un consuelo. Los hombres están consternados, los evangélicos están consternados por lo que está pasando, pero la iglesia entiende que si está orando que el Señor venga, esto tiene que pasar, y es una respuesta a la oración que se le estamos haciendo al Señor de que venga, porque Él ha dicho que va a venir y estas cosas van a suceder. Entonces, amados míos, el Señor está respondiendo a su pueblo. Entonces, amados, lo que estamos viendo y está sucediendo son respuestas de Dios a las oraciones de su pueblo, de sus santos. Y esta oración gloriosa: Señor, ven pronto. Ven pronto. Y amados, sigamos orando así. Y podemos seguirlo haciendo sin temor. Porque sabemos que los juicios de Dios, la ira de Dios que se va a ir derramando, no va a ser contra nosotros. Antes bien va a ser una muestra para nosotros de que el Señor se acerca. Y seguiremos rogando así: Señor, ven pronto. Amén, amados. Oremos al Señor. Señor, tus palabras son fieles y verdaderas. Y también te bendecimos, Señor, por tus justos juicios. Porque nuestros ojos están viendo la ruina de nuestros enemigos, de los pecadores, de los que se han levantado contra ti y son soberbios y altivos y no te temen, Señor. Así estamos viendo la ruina de las naciones, la mortandad en los hombres, su escasez, su desesperación. Estamos viendo todo esto, Señor, por cuanto se han rebelado contra ti. Y también vemos, Señor, que tú vienes pronto, ciertamente. Y esta oración que te hacemos, Señor, tú la estás respondiendo porque tu venida se acerca. Y todas estas cosas que suceden nos muestran que esto es verdad, Señor. Y te ruego nuevamente, mi Señor, ven pronto. Ven pronto, Señor, rompe los cielos y desciende, Señor. Y así concédenos estar contigo para siempre, Señor. Ven pronto, mi Señor Jesús, por nosotros, tu pueblo, y sigue perfeccionando tu iglesia en todo el mundo. Amén.